Como iglesia nosotros hemos declarado que el 2022 es un tiempo para ¿qué? ¿Recuerdan? Tiempo para crecer, ¿cierto? Hemos dicho 2022, tiempo para crecer. Y hemos dicho también que vamos a crecer en diferentes áreas, ¿cierto? En los primeros meses del año dijimos que iba a ser un crecimiento espiritual, ¿lo recuerdan? ¿Y ahora en cuál estamos? Sin mirar hacia allá. En crecer como adoradores, ¿cierto? En las últimas semanas el pastor nos ha venido compartiendo diferentes enseñanzas acerca de cómo crecer en adoración o cómo crecer como adoradores, ¿cierto? En la primera semana estuvimos hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y allí es imposible no pensar en alabanza y en adoración, ¿cierto? Cuando la gente empezaba a proclamar acerca de Él. Decía, ¿qué era lo que decía? ¿Recuerdan? Alguien diferente al pastor, porque recuerdan que lo que proclamaba la gente, Hosana, ¿cierto? Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene, ¿cierto? Todo eso lo proclamaban. Entonces, ellos que estaban dando allí, alabanzas al Señor. Y decía que se postraban ante Él, que colocaban mantos ante Él y que incluso las ramas de los árboles las colocaban allí ante Él. Entonces, allí estuvimos hablando acerca de una celebración especial y es imposible verdaderamente no pensar en alabanza y en adoración. Luego de eso, la siguiente semana, estuvimos hablando acerca de lo más importante de la adoración. Recuerdan que estuvimos hablando acerca de ese encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana, que se nos narra allí en Juan capítulo 4, ¿cierto? Y yo no sé usted con qué se quedó ese día, pero hubo algo que a mí me impactó y que decía que la adoración es una muestra de amor, es un reflejo de amor. Sé que ese día se hablaron muchas cosas más y sé que cada uno de ustedes tomó diferentes cosas, pero allí también pudimos concluir que la adoración es una muestra de amor. ¿Y qué hablamos la última semana, la semana pasada? ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? Estoy haciendo acá un quiz rápido. Dios quiere que cantemos, ¿cierto? Y la importancia de elevar alabanzas en nuestros hogares también, de poder exaltarle. Decíamos que cantemos aunque no cantemos, ¿cierto? Que cantemos al Señor aunque no cantemos. Con eso en mente y con lo importante que es crecer como adoradores, porque yo verdaderamente creo que Dios quiere que nosotros como iglesia crezcamos en adoración, porque a través de la adoración tenemos también una conexión con Él. Le conocemos aún más. Teniendo eso en mente, el día de hoy yo quiero compartirles que crecer como adoradores es crecer en una relación. ¿Listo? Vamos a tener eso allí en mente, allí en el tintero. Si usted está tomando nota, ese es el título. Crecer como adoradores es crecer en una relación. Gracias. Ahora, antes de hablar como en adoración como tal o de la adoración como tal, quisiera que pudiéramos diferenciar un poco, aunque son muy complementarias, qué es la alabanza y qué es la adoración. ¿Cierto? Antes de poder hablar cómo crecer como adoradores, vamos a hablar entonces un poquito de qué es la alabanza. Y Hebreos 13, 15, que ustedes lo tienen allí en pantalla, ¿qué es lo que nos dice? Acompáñenme a leerlo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor de Hebreos? ¿Qué es la alabanza según el autor aquí de Hebreos? Fruto de labios, ¿cierto? Está siendo súper claro. Él está diciendo, bueno, ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza. ¿Y qué es el sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, si entramos a definir como tal qué es la alabanza es elogiar, es dar reconocimiento, decir algo bueno acerca de alguien o acerca de algo. ¿Y nosotros podemos alabar a otra persona? ¿Qué creen ustedes? Podemos elogiar a otra persona, ¿cierto? Podemos decir, si yo le estoy diciendo, uy, qué bonito te ves hoy. Si le digo a mi esposo, hoy estás súper espectacular, te ves súper guapo el día de hoy. Lo estoy alabando, ¿cierto? Ya que me achantó porque me quedo mirando. Entonces,
¿cierto? Ahí le estoy alabando. Si le digo a alguien que bien hiciste este trabajo, le estoy alabando. De hecho, en Proverbios nos dice por allá en el capítulo 27 que te alabe el extraño y no tu propia boca. Entonces, ¿podemos alabar a otra persona? Sí. Pero, ¿cuál es el tipo de alabanza que damos al Señor? Eso lo encontramos en diferentes pasajes. Está en Salmos 96, está en el Salmo 145, está en Primera de Crónicas, también nos habla. Dice que a Dios nosotros le damos suprema alabanza. Entonces, no es cualquier tipo de alabanza, sino la más alta, que es supremo, lo más alto, ¿cierto? Lo más excelente, lo más excelso. Ese es el tipo de alabanza que le damos entonces a nuestro Dios. Ahora, yo les he dicho, como dice acá en Hebreos, dice que es fruto de labios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es algo que digo solamente en mi corazón? No, es algo que exteriorizo, es algo que hablo, es algo que se proclama como tal, que se dice. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tal de aquellos que no pueden hablar? Bueno, esas son excepciones, ¿cierto? La regla es fruto de labios, pero hay excepciones, claro. Hay personas que tienen un impedimento físico y no pueden hablar. ¿Cómo pueden entonces alabar al Señor? Lo pueden hacer con sus manos, lo pueden hacer con sus pies. Cuando yo era niña había una canción que me cantaban en la escuela dominical que no me gustaba, pero decía prácticamente como, si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma es porque me he ido con él. Yo decía cuando niña, no, yo no quiero que me falten las manos, yo no quiero que me falten los pies, yo no quiero morirme. Pero pues lo que está diciendo esa canción es una realidad. Si no lo podemos proclamar con nuestros labios, lo podemos hacer con todo nuestro cuerpo. Pero lo importante es que lo podamos exteriorizar, sacarlo. Así es como damos entonces ese sacrificio de alabanza. Claro está ahí el concepto, ¿cierto? Entonces, no tenemos alabanza o no damos alabanza si no la exteriorizamos, si no se expresa como tal. Entonces, ahora, ¿qué es la adoración? Si eso es la alabanza, entonces, ¿qué es la adoración? Es un acto que va más desde el corazón, ¿cierto? Es algo que Dios ha puesto incluso en nosotros como una intención desde el corazón. Es rendirnos completamente ante algo o ante Él en específico. O sea, ¿qué se busca de la adoración? En esto sí, no adoren a otras personas. Podemos alabar a otras personas, pero la adoración debe ser exclusiva para nuestro Dios. Rendirnos completamente ante Él. Esa intención que fluye del corazón. Con esto que les acabo de decir en mente, entonces, si por ejemplo una persona acá el domingo está cantando con sus manos levantadas, Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? ¿Está alabando o está adorando? Digamos, supongamos, el Espíritu Santo es el que conoce las intenciones del corazón, pero supongamos que está haciendo las dos, ¿cierto? Con sus labios y con sus manos está diciendo que Él es santo, que Él es todopoderoso, que Él no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero supongamos también que no solamente lo está proclamando, sino que su interior también está diciendo, Señor, tú eres santo. En mi corazón está fluyendo, o en ese corazón de esa persona está fluyendo que Él es santo y que Él es todopoderoso. Entonces, ahora sí creo que nos ayuda a aterrizar un poquito más porque normalmente tendemos a confundir los dos conceptos, qué es la alabanza y qué es la adoración. Ahora, quiero enfocarme el día de hoy en la adoración. ¿En qué es adoración como tal? ¿Ustedes creen que es más importante la adoración que la alabanza? Wow, una pregunta capciosa. No, de hecho la alabanza y la adoración son complementos, no son excluyentes. Si yo alabo, no adoro, si yo adoro, no alabo, no. No son excluyentes, están completamente conectadas. De hecho, se complementan tanto que es como este gráfico que ustedes ven aquí en pantalla. ¿Recuerdan por allá en el colegio cuando nos hablaban de conjuntos? Algo así. Es más lo que tenemos en común de alabanza y adoración, lo que podemos encontrar ahí en medio de ello, que lo que están por aparte. No voy a hablar de eso porque pues si no cambia el tema de la predicación, pero se los dejo allí nomás. Es más lo que tenemos en común. De hecho, se complementan tan perfectamente que por eso Dios nos dice que debemos adorarle y que debemos alabarle también. ¿Listo? Se los dejo allí solamente en mente. Ahora,
Para que nosotros podamos adorar verdaderamente a Dios, es necesario que le conozcamos. ¿Cómo vamos a adorar a alguien a quien no conocemos? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a adorar a alguien a quien no hemos conocido todavía? Entonces es importante que podamos conocer a Dios para poder adorarle. Y Dios es infinito. Es tan grande que cada día vamos a conocer algo de Él. Acá haciendo colación a una cantante que dice que una vida no nos alcanza, una vida no da, que bien que inventaste la eternidad. Verdaderamente es así, porque una vida entera no nos va a alcanzar para conocer a nuestro Dios. Él es infinito, entonces cada día Él nos sorprende más y nos sorprende más. Y en medida que llegamos a conocerle más, entonces vamos a poder adorarle mejor. Es por esto que la relación o tener una relación con Él es un requisito fundamental para poder adorarle. Si no tenemos esa relación con Él, va a ser muy difícil. ¿Se puede adorar? Sí, pero va a ser muy difícil poder llegar a adorarle. Y más aún, si no crecemos en esa relación, no vamos a poder crecer entonces en adoración. ¿Cierto? Que está ahí. Entonces, ¿por qué es importante esto de la relación, de crear ese vínculo con el Señor para poder llegar a adorarle verdaderamente? Porque ustedes recuerdan lo que dice Juan 4:23, que lo estudiamos junto con el pastor hace unas semanas. ¿Qué está buscando Dios? ¿Adoración o adoradores? Adoradores, ¿cierto? O sea, Dios no está como, adórenme, póstrense ante mí, yo soy alto, sublime, exaltado, soy digno de alabanza. No, Él no está buscando esa adoración como tal. De hecho, si nosotros callamos, dice que igual las piedras van a hablar, que igual toda su creación la alaba, toda su creación la exalta también. Entonces, si Karen falta, pues igual Él va a seguir siendo adorado, va a seguir siendo exaltado. Pero Dios está buscando a Karen también, está buscando a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para establecer una relación con nosotros. Si nos busca como adoradores es para crear ese vínculo con nosotros. Desde el comienzo de la creación, Dios ha buscado tener esa relación con sus hijos, con la humanidad. Por eso nos creó a su imagen y semejanza. La naturaleza puede alabar al Señor, pero no puede adorarle, no puede adorarle. Le alaba, pero no le puede adorar. Nosotros, sus hijos, sí podemos adorarle. ¿Cómo? A través de construir esa relación con Él. ¿Listo? Ahora, en primer lugar, para poder crecer en esa relación y luego consecuentemente crecer como adoradores, primero, algo que debemos tener en cuenta es que es a través del Espíritu Santo que podemos crecer en esa relación. Y aquí voy a hacer un paréntesis. En la adoración como tal, interviene Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Intervienen los tres, o Dios Trino, si usted lo quiere llamar así. ¿Cómo? ¿Recuerdan a quién adoramos? Al Padre, ¿cierto? Eso lo estudiamos con el pastor también allí cuando hablamos de Juan 4. Entonces, a Dios Padre es quien adoramos. A través de Jesucristo. ¿Por qué? Pues gracias al sacrificio que hizo Cristo allí en la cruz por cada uno de nosotros, es que podemos entrar y adorar a nuestro Padre, a ese Dios Padre. Si Cristo no hubiera muerto allí en la cruz y nos hubiera santificado, porque nos santificó allí, eso también hablábamos hace unas semanas, nos santificó allí por medio de ese sacrificio en la cruz, nosotros no podríamos entrar libremente ante el Padre y adorarle. No podríamos entrar ante la presencia de Él y adorarle. En otras palabras, no tendríamos relación con el Padre. En Romanos, el apóstol Pablo lo dice que nos puso en la relación correcta con Él. ¿Listo? Pero, ¿cómo interviene el Espíritu Santo entonces? Intervienen los tres en la adoración. El Espíritu Santo es quien guía nuestra adoración. En 1 Corintios 2, del 9 al 10, nos dice, voy a leerlo todo para hablar del contexto, porque si leo solamente el versículo 10 vamos a quedar por fuera de contexto. Dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué nos está diciendo esta última parte del versículo 10?
¿Qué es lo que hace el Espíritu? Que ello está con mayúscula, en mi Biblia está con mayúscula, creo que en la suya también. Esa primera palabra, esa es la primera letra del Espíritu. ¿Qué significa ahí? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo revela. ¿Y qué conoce Él? Todo, hasta el corazón del Padre, hasta lo más profundo de Dios, lo conoce. Entonces, ¿qué mejor persona para que nos ayude a conocer al Padre? ¿Qué mejor, bueno, sí, persona, para llegar a creer que podamos crecer en esa relación con nuestro Padre para luego poder llegar a adorarlo? ¿Cierto? Entonces, ¿de qué otras formas podemos conocer más acerca de Dios? Pues a través de su palabra, ¿cierto? Cuando nosotros establecemos una relación con alguien, es una comunicación también, ¿cierto? Entonces por eso hablamos de la oración y de la lectura de la palabra, ¿cierto? A través de la palabra también podemos conocer a nuestro Padre. Pero ¿quién es el que nos revela la palabra? El Espíritu Santo. Nuevamente, ustedes se dan cuenta que sin el Espíritu Santo no podemos establecer una relación con Dios. No podemos establecer una relación que nos lleve a conocerle como tal, que nos lleve a conectarnos verdaderamente con Él. Y esto a mí me parece asombroso porque Dios piensa en todo. No se le quedó nada por fuera. El Hijo, Jesucristo, no podía estar para siempre con nosotros, ¿cierto? O sea, Él vino, murió en la cruz, resucitó y ya. Regresó y ahora está sentado en lugar de alto honor. Pero no nos dejó solos para que podamos conectarlos. Recuerden que yo les dije que desde que fuimos creados, Dios ha buscado esa relación con nosotros, ¿cierto? Entonces, para que podamos relacionarnos con Él, nos dejó entonces al Espíritu Santo. Y a medida que profundizamos más en Él, entonces podemos conocer más a ese Padre, podemos conocer más de eso, de lo profundo de Dios, y nos puede revelar, como lo dice allí en 1 Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, que podemos conocer todo aquello que Él ha preparado también para nosotros. ¿Dios le ama? Entonces, a nosotros fue que nos los preparó, a nosotros es el que nos está diciendo, como lo dice este versículo, ¿cierto? ¿Tienen ustedes al Espíritu Santo? ¿Cómo están seguros? Que lo dice la palabra, ¿cierto? ¿Cómo lo dice, cierto? Dice, por ejemplo, en Efesios, nos dice, en Efesios 1:13, dice que cuando creímos, habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que está en nosotros para ayudarnos a crecer entonces en esa relación. ¿Listo? Claro, está ahí el primer punto. Vamos entonces con el segundo punto de esta relación, de cómo esta relación o cómo crecer en una relación con Dios nos va a llevar entonces a crecer en una adoración, como adoradores, como tal. Entonces, es una relación que nos permite reconocer lo que Él ha hecho. El Salmo 103 nos dice, en los primeros, bueno, voy a hacer un recordero antes. Reconocer lo que Dios ha hecho nos lleva también a crecer en nuestra relación con Él. Reconocer que Él ha sido bueno, como lo cantábamos ahorita en la mañana. Reconocer que Él está con nosotros nos ayuda entonces a crecer en nuestra relación y por consiguiente en nuestra adoración, en crecer como adoradores también entonces. En el Salmo 103 nuevamente, ahí sí lo digo, David nos muestra que no adoramos a Dios solo por nuestros sentimientos. Este salmo es el conocido que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. No, ese era el segundo. Antes, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es lo que nos dice allí. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí? Conectémonos con Él, o sea, el salmista está diciendo, es como si se hablara a sí mismo, es como si yo hubiera escrito ese salmo, hubiera escrito, Karen, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Karen, conéctate con Él y no olvides, adórale. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno, y ahí sí como nos lo dice desde el versículo 3, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el salmista o qué lección también, de muchas lecciones que nos puede dejar allí? Que a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, podemos identificar aún más sus detalles, sus cuidados, esas cosas que Él ha hecho por cada uno de nosotros, que nos lleva también a amarle cada vez más. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? Y lo cantábamos esta mañana, ¿cierto? Conmigo se ha pasado. Me ha perdonado, me ha rescatado, me ha llamado a libertad, me ha sorprendido día a día, me ha dado un hijo hermoso, precioso que va creciendo. Dios ha sido muy bueno y sé que con cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, también lo ha sido. Ha estado allí. Y no solamente ha sido bueno, ¿qué más ha sido con ustedes? Alguien que me lo pueda compartir, que ustedes puedan recordar. Ha sido misericordioso. ¿Les ha sanado alguno? Como dice acá, ¿cierto? ¿Les ha rescatado? Amén, ¿cierto? Entonces, lo que nos está diciendo aquí el salmista es, a medida que ustedes crecen en la relación con Dios o que crecemos en nuestra relación con Dios, podemos también reconocer esos detalles. ¿Ustedes pueden creer que hay gente que no reconoce esos detalles? Ha podido andar por la vida y no se ha dado cuenta que Dios ha estado con ellos, que lo ha estado guardando, que lo ha estado bendiciendo. Aún así no ha podido reconocerle, porque no han podido crecer en esa relación con Él. Así que la labor está amplia y lanzo acá un paréntesis, no es la predicación, pero cada uno de nosotros hemos sido llamados también a alabar a Dios con esas personas. Cuando alabamos, no solamente lo hacemos directamente a Dios, sino yo puedo alabar a alguien cuando hablo bien acerca de esa persona con otro. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, con el pastor Wilmer acerca de su hijo, cosas positivas acerca de Jonathan, estoy alabando a Jonathan, ¿cierto? Estoy alabando a mi esposo, que está allí. Entonces, hagamos lo mismo con las personas que conocemos, que todavía no han reconocido esos detalles que Dios ha tenido con ellos. Hablemos acerca de lo bueno que Dios ha hecho con nosotros, que esto se pega, no mentiras, que Dios sé que va a hacer la obra en cada uno de ellos. Cierro paréntesis, por ahí. Entonces, recapitulando un poquito, aquí, a medida que crecemos en la relación con Dios, podemos identificar entonces todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, así como lo hace el salmista. Y cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces podemos adorarle de una mejor manera. Entonces se dan cuenta, todo eso es como una cadenita, que cada vez se va sumando y que a la final resulta en crecer como adoradores, que es lo que estamos buscando. ¿Listo? Ahora, tercer punto. Esta relación también nos permite reconocer lo que Él es. Si seguimos allí con la lectura del Salmo 103, en el versículo 6, 8 y 9, dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Qué nos está diciendo allí? ¿Que alabamos a Dios solamente por lo que Él es? ¿O crecemos en esa relación solamente por lo que Él hace? No, ¿cierto? Crecemos en esa relación también con Él a medida que conocemos quién es Él, ¿cierto? ¿Qué mejor forma de adorar a Dios o de crecer en esa relación para luego adorar a Dios que reconociendo quién es Él? Por ahí decían, Dios es misericordioso, lo está diciendo acá, Él es el que hace justicia, es lento para la ira, estará siempre con nosotros. Todo eso, y en la Biblia encontramos infinidad acerca de lo que es Dios. De hecho, toda la Biblia también está escrita para revelarnos quién es Dios, no solo lo que hace, sino quién es Él. Entonces, a medida que crecemos entonces en nuestra relación, también podemos ver o podemos reconocer lo que es Él. Y en la Biblia encontramos, o en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de adoración que fue elevada no por lo que Él había hecho, sino por quién es Él. Voy a coger solamente algunos aquí por cuestión de tiempo. Pero un ejemplo de adoración que a mí me impresiona es la adoración que elevó Job. ¿Recuerdan Job? ¿Quién era? ¿Cierto? Todos los padecimientos que tuvo, perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió todos los bienes que tenía, mejor dicho, absolutamente todo. ¿Qué hizo este hombre? Nos lo dice allí en Job capítulo 1, versículo 20. ¿Qué hizo este hombre luego de que se enteró que había perdido absolutamente todo? Dice que él se postró en tierra
y adoró. ¡Wow! Dios sabía, no, Dios mío, perdóname, voy a decir esto, pero a perspectiva de ser humano, ¿Dios había sido bueno con él? Uy, difícil, ¿cierto? Había perdido todo. O sea, si él se hubiera centrado como ser humano a pensar, uy, Dios me quitó mi familia, me quitó mi hogar, me quitó absolutamente todo, luego me dio una enfermedad también, pero aún así, él reconoció la grandeza del Señor y se postró y adoró, porque Dios era soberano. Porque en ese momento él quizás no podía ver su bondad, aunque la vio después en el transcurrir del libro. Les invito a que podamos estudiar ese libro de Job, es muy, muy interesante. Pero a la final, en ese momento, cuando estaba perdiendo todo, imagínense ustedes en la posición de Job. Qué difícil postrarse y adorar cuando lo perdieron absolutamente todo, ¿cierto? Perdió a sus hijos, el único que no perdió fue a su esposa, que estaba allí, pero perdió absolutamente todo y se postró y adoró. ¿Qué otro ejemplo encuentro en la Biblia que me llama mucho la atención acerca de una adoración por quién es Dios y no por lo que ha hecho como tal? Es el rey David. El rey David es ejemplo de adoración, ¿cierto? Y no solamente por sus salmos, por toda su vida como la llevó, pero hubo un punto crucial en su vida que me impresiona, que dice también que se postró y adoró. No, me dice que se entró a la casa de Jehová y adoró. Y es cuando pierde a su hijo, o muere su hijo, como consecuencia de su pecado con Betsabé. ¿Cierto? Contextualizando un poco, allí que recuerden, él cometió un pecado con Betsabé, llegó a ella, tuvieron un bebé y este bebé falleció. Un resumen muy rápido de la historia de David allí con Betsabé, pero verdaderamente este niño llegó a morir como consecuencia del pecado de David. Y David estaba orando y clamando al Señor para que no se lo llevara, pero aún así cuando se entera que el niño muere, dice que entonces David se levantó, está en 2 Samuel 12:20, dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Este también está ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que adoramos a Dios en todo tiempo. No solamente cuando estamos en lo alto, como la canción que cantamos, no solamente en lo alto, sino también en lo bajo, ¿cierto? No solamente cuando estamos felices, sino también cuando hay tristeza, cuando hay dolor. Adoramos a Dios en todo tiempo. ¿Y cómo llegamos a adorar a Dios en todo tiempo? A reconocerle. ¿Por qué creen ustedes que Job y que David, que es los ejemplos que tomaron, llegaron a postrarse y adorar al Señor aún en medio de situaciones difíciles? Porque le conocían, ¿cierto? A mí me encantaría tener la relación que David tenía con Dios. Impresionante, desde su niñez prácticamente, era tan conectado con el Señor que en toda circunstancia podía verle. Entonces, ¿por qué llegaron a adorar al Señor, postrarse ante Él, tener esa actitud del corazón, aun cuando todo alrededor decía, ¿cómo vas a adorarle? ¿Cómo vas a postrarte si Él ha hecho esto? No hay salida para ti. Se postró y adoró, porque había construido entonces una relación con Él. ¿Cierto? Esa relación que nos llevaba o que les llevaba a reconocer que Dios era todopoderoso, que Él era soberano, que Él era mayor que la circunstancia que estaban atravesando. Ahora yo les pregunto, ¿qué actitudes tomamos nosotros cuando estamos pasando situaciones difíciles? ¿Nos postramos y adoramos? ¿O nos ponemos a meditar y a pensar en lo que está pasando? ¿Qué pasa cuando Dios nos saca de nuestra estabilidad y nos bota? Nos quitó la base que teníamos. Empezamos a caminar, nos desestabilizó completamente. ¿Nos postramos y adoramos? ¿O qué actitud es la que tenemos? Yo le invito a que podamos crecer en nuestra relación con Él para que podamos entonces reconocer lo que Él es y podamos adorarle por lo que Él es también. Y él, ahora sí, recapitulando, con Job fue bueno, claro. De hecho, la situación que estaba pasando también fue muestra de la bondad del Señor y le llevó a conocerle más y le llevó a otras situaciones. Con David también fue bueno y le restauró también. Bueno, tantas cosas que pueden estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros también descansamos en una promesa que Dios nos dice en Jeremías 29:11, que sus pensamientos son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, lo dice una versión. ¿Usted cree eso? ¿Cree que sus pensamientos son buenos para ustedes y no malos?
Entonces, le invito a que podamos confiar en eso y que crezcamos entonces en esa relación para poder conocer más de ese Dios, para poder conocer más acerca de quién es Él. ¿Listo? Y por último, es una relación que también nos permite rendirnos en obediencia a su voluntad. Continuando con el Salmo 103, versículos 20 y 21 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces, aquí, ¿quién está diciendo que bendiga al Señor? Que lo alabe o que lo adore. Como tal, aquellos que hacen su voluntad, aquellos que ejecutan su palabra, aquellos que obedecen a la voz de su precepto, como tal. A mí me parece, curioso, pero son de esos detalles que tiene el Señor definitivamente, que la primera vez que aparece la palabra adoración o algo similar con adoración es cuando Abraham va a ofrecer a su hijo Isaac ante el altar. Esto está en Génesis capítulo 22, versículo 5. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Esto es en Reina Valera, 1960. ¿No les parece curioso que la adoración tenga que ver entonces con obediencia? ¿Por qué Abraham está diciendo que iba a ir allí con su hijo a adorar? Si iba a ir a sacrificarlo, ¿cierto? Porque era lo que Dios le había pedido. Porque él iba allí ante ese altar que iba a colocar a entregar todo de él, a entregar su tesoro más preciado. Había una intención en su corazón de obedecer a lo que Dios le había dicho. ¿Y por qué estaba obedeciendo a Dios? Porque le conocía también, ¿cierto? Había construido una relación con él. Y de hecho en los capítulos anteriores habla de todas esas conversaciones que Abraham tenía con Dios, y yo creo que ahí no se registraron todas, obviamente, o sea, serían muchas más conversaciones que tenía Abraham allí con Dios que llevaron a conocerle. Y como tal, si Dios le pedía algo suena absurdo, tan difícil, que era entregar a su promesa, al hijo que tanto le ha prometido y que había esperado tantos años para recibirlo, ahora le estaba pidiendo que lo entregara. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hubo en el corazón de Abraham allí? En su corazón tuvo una actitud de adoración. Decir: Señor, tú me estás pidiendo esto, yo actúo en obediencia para entregarte entonces lo que me estás pidiendo. ¿Lo llegó a ejecutar? No, ¿cierto? El Señor no lo permitió, pero en su corazón sí lo sacrificó. En su corazón sí lo entregó, en su corazón sí obedeció. Entonces, a la final, ¿Abraham adoró o no adoró? Adoró, ¿cierto? Porque en su corazón estuvo la intención de hacerlo. ¿Y por qué llegó a adorarlo entonces? Porque conocía a ese Dios, había crecido en una relación con Él al punto de llevarlo a que adoráramos. Entonces, Abraham no podía comprender por qué Dios le estaba pidiendo sacrificar a su hijo, pero aún así decidió adorarle. Job no entendía por qué estaba pasando por esa situación que estaba atravesando, pero aún así en su corazón decidió adorarle, ¿cierto? Lo mismo ocurrió con David. Entonces, podemos decir que la adoración se convierte también en un acto de obediencia, y hay algo que me llama la atención, y es algo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, voy a leerlo en Nueva Versión Internacional, dice, así está ahí: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol Pablo? ¿Cómo es que debemos ofrecernos ante Dios? En adoración espiritual, ¿cierto? Entonces es un acto de obediencia también, porque cuando nosotros nos entregamos a Dios, sí, estamos obedeciéndole también, es algo que Él nos ha dicho, pero acá nos está diciendo que entreguemos todo lo que somos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todo nuestro cuerpo, todo lo que somos, todo nuestro ser, entreguémoslo a Él en adoración espiritual. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? No me lo diga tan rápido, piénselo. Porque cuando nosotros le estamos diciendo a Dios que rendimos nuestra voluntad a Él, Él se lo toma en serio, muy en serio. Y qué difícil es muchas veces, aunque su voluntad es buena, agradable y perfecta, como lo dice su palabra, muchas veces aceptar esa voluntad nos hace tambalear, aunque es la mejor decisión que podemos tomar.
Así que sí, yo le invito a que actuemos en obediencia y nos rindamos también ante Él y ofrezcamos todo lo que somos ante su presencia. ¿Listo? Ahora, entonces, ya para terminar, por acá un poquito, y de verdad va a terminar. Quiero llevarlos, o quiero que juntos como iglesia podamos pensar en cómo está nuestra relación con Dios. Porque si hablamos que como iglesia vamos a crecer como adoradores y que este tiempo es para crecer como adoradores, entonces, ¿cómo está esa relación para que podamos llevarlo a cabo, para que podamos crecer en adoración? No tanto, y quiero que lo pensemos, bueno, sí, como iglesia, pero quiero que lo pensemos cada uno de nosotros, esas partes que son del cuerpo que somos cada uno de nosotros. ¿Cómo está entonces nuestra relación con Dios? ¿Ha estado tambaleando? Tuvimos, bueno, hoy es más fácil, pero tuvimos el pan de cada día. Esta semana con el Ministerio de Alabanza estábamos meditando un poquito acerca del danos el pan de cada día y cómo bueno, yo tengo mi celular, la Biblia en mi celular, en ese momento no traje mi Biblia física, pero el pan de cada día lo tenemos allí en nuestra Biblia, ¿cierto? Entonces, si el día de mañana llega a las 7 de la noche y usted todavía no ha tomado el pan, uy, qué ayuno tan largo que tuvo, ¿cierto? Ni un solo versículo, ni un solo pasaje, ni un solo capítulo, qué difícil. Entonces, ¿así está nuestra relación con el Señor o estamos conectados con Él? Y es que tener con Él una relación no es solamente tener una hora de oración como tal, qué espectacular, si usted puede apartar ese tiempo y estar conectado solo con Él, es de mucha bendición. Pero tener una relación, yo con mi esposo no soy solamente su esposa una hora al día, ¿cierto? Soy su esposa todo el tiempo, no va a cambiar. Entonces lo mismo ocurre con Dios, nuestra relación con Dios es todo el tiempo, que podamos meditar día y noche en su palabra, que listo, tuvimos una hora de oración y ahí estuvimos estudiando un pasaje bíblico. Yo creo que el Espíritu Santo al transcurrir del día se lo va a ir recordando esa palabra o le va a ir añadiendo nuevas palabras. Entonces crezcamos en esa relación con el Señor, porque de esa manera vamos a poder crecer también en adoración. Entonces yo le invito en esta mañana que podamos colocarnos en pie también, que podamos meditar entonces dónde está nuestra adoración. Si decimos que la adoración es una actitud desde el corazón, yo puedo decir algo como: dime dónde está tu corazón y te diré dónde está tu adoración. Haciendo por allí un cambio del adagio popular. ¿Dónde está tu corazón? Y ahí va, dime dónde está tu corazón y te diré dónde está tu adoración. Entonces, ¿dónde está nuestra adoración en este momento? Dios, gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor Dios, verdaderamente es viva, es eficaz, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, Señor, tú quieres, Señor Dios, establecer esa relación, ese vínculo perfecto, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque allí, por medio de ese sacrificio que Cristo hizo allí en la cruz por cada uno de nosotros, es que podemos acercarnos tan libremente y poder adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque no buscas adoración, sino me buscas a mí como adorador, a mí como adoradora, Señor. Gracias, Señor, porque es tan poco lo que podemos darte, Señor, y aún así, Señor, tú te deleitas, Señor, con eso que entregamos, Señor. Hoy, Dios, yo te pido, Señor, que sobre tu iglesia, Señor, venga un nuevo tiempo de adoración, Señor. Un nuevo tiempo, Señor, en el cual nos podemos conectar contigo, Señor. Un nuevo tiempo, Señor, en el cual podemos crecer en esa relación contigo, Señor, en el que hay nueva revelación de tu palabra, Señor, en el cual, Señor, cada vez más estamos más conectados con tu Espíritu Santo, en el cual tu Espíritu Santo reposa en cada vida, Señor, reposa en cada hogar, Señor, y nos lleva a conocer a ese Dios de amor, a ese Dios de perdón, a ese Dios de restauración. Nos lleva a conocer a nuestro Padre, aquel que ha buscado
que ha anhelado nuestro corazón, que ha anhelado nuestras vidas, Señor. Hoy, Dios, también te pedimos, Señor, también perdón si quizás nuestra relación ha estado opacada, Señor, si en nuestro corazón lo hemos llenado, Señor, con otras cosas, Señor, que a la final nos llevan a adorar esas cosas, Señor. Perdónanos también por ellos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder vivir en integridad a ti, Señor, vivir en esa relación perfecta contigo, que día y noche, Señor, podamos meditar en lo que eres tú, Señor, en el nombre de Jesús.